¿Qué opina Calvary Chapel acerca del bautismo? ¿Qué cree Calvary Chapel acerca de la salvación? Todas esas cosas que son de mucha importancia. Entonces, hoy vamos a iniciar esta serie de estudios donde vamos a hablar de esos temas. Entonces, hoy vamos a iniciar con el primero de esos temas. Si tiene una libreta, es mejor que... ¿Se escucha eco, no? Sí. Dios bendiga a todos los que nos miran ¿Puedes bajarle el volumen al monitor, por favor? Al monitor es el verde. No, pero al monitor de acá, al general. Ajá, al que dice Master. Listo, ahí está. Ahí ya no se va a escuchar. Ok. Dios bendiga a todos los que nos miran por Facebook o que vayan a ver este video ya grabado después. La mayoría de la gente lo mira ya después. Me he encontrado con muchos comentarios y muchas reacciones ahí de personas que sí ven los videos, sí ven las predicaciones. Incluso algunas personas me han comentado: estoy viendo la serie de Génesis, estoy viendo la serie de Éxodo y ya llevo tantos capítulos avanzados. Y todo lo que dejamos grabado ahí sirve para que usted, si tiene dudas de algún libro, qué es lo que enseña, pueda revisar ahí lo que hemos enseñado aquí. Entonces, como le decía, hoy vamos a ver el primer capítulo de esta serie que se llama El llamado al ministerio. El llamado al ministerio. ¿Sigo escuchando eco yo? ¿Ustedes no? Sí. Voy a voltear un poquito esta bocina para acá. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, que es el llamado al ministerio, y es un tema vital para la iglesia. Saber si usted tiene o no tiene un llamado al ministerio o un llamado a servir. ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿O no? O bueno, más bien, no sé cómo hacer la pregunta de manera que no suene como ofensiva, pero ¿alguna vez nunca ha pensado en que cuántos años se va a congregar en la iglesia sin servir? Necesitamos servir a Dios. ¿Cuántos saben eso? Necesitamos servir a Dios. Necesitamos servir en algún ministerio. Y el capítulo del libro, vamos a hablar acerca de un libro que se llama precisamente así, Los distintivos de Calvary Chapel, y fue escrito por el pastor Chuck Smith, que es el pastor fundador de nuestra iglesia. ¿Cuántos sabían que era él? Amén. No muchos, ¿verdad? Amén. Algunos han escuchado de Chuck Smith. Bueno, él es quien fundó Calvary Chapel hace muchos años ya. Y hoy vamos a hablar acerca de este libro. Y el pastor Chuck Smith, para hablar en este capítulo precisamente en el llamado al ministerio, utiliza un texto que pueden ver en sus pantallas, que es Hebreos. Mira, ahí está el título de nuestra enseñanza. Y dice Hebreos: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Alguna vez usted ha sentido ese llamado por parte de Dios para servir? Los que sirven yo creo que van a decir: sí, yo lo he sentido y estoy aquí, ¿verdad? Estoy sirviendo. Pero es una pregunta para todos en general. Es un tema vital, sentir el llamado. Muchos yo sé que han sentido el llamado, pero no, o lo han escuchado, ¿verdad? Pero seguimos ignorándolo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por muchos años yo sentí el llamado al pastorado, aunque hoy soy un pastor asistente todavía. Por muchos años Dios me había estado diciendo que yo iba a servir como pastor, desde antes de casarme con mi esposa. Entonces, muchas veces Dios nos habla y nos hace ese llamado a servir, y nosotros seguimos ignorándolo, ¿verdad que sí? Y pasan los años, y muchas veces nos pasan muchas cosas y decimos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y Dios nos sigue llamando a servir. Y Dios nos sigue llamando, y lo seguimos
ignorando. Y vienen una serie de cosas a nuestras vidas y seguimos ignorando ese llamado. Entonces, lo primero que tenemos que entender que el llamado a servir es vital para la vida cristiana. No podemos decir que somos cristianos y nunca sentir ese llamado. Todo el que Dios ha salvado lo ha llamado para servir. Quiero que sepan. Yo no he conocido a ningún cristiano que Dios haya llamado para estar sentado 20, 30, 40 años en una banca. Todos necesitamos servir en algo. No todos necesitamos ser pastores, no todos necesitamos ser predicadores, no todos necesitamos ser evangelistas, no todos podemos ser maestros, pero sin duda alguna todos fuimos llamados a servir en alguna u otra manera. Entonces, servir no implica nada más tener una cierta habilidad, un cierto don, un cierto talento, porque usted puede decir, oh hermano, yo sé tocar el piano y lo sé tocar muy bien, y eso es un don que usted pueda tener. Sin embargo, eso no es suficiente para tener un llamado a servir. ¿Qué se necesita para tener un llamado a servir? Se necesita tener compromiso y se necesita aceptar el compromiso, tener disponibilidad, tener la disposición para servir a Dios siempre. ¿Cuántos músicos existen hoy en día en todas las iglesias en general? Que en esta iglesia lo raro es que no hay muchos, ¿verdad, pastor? Pero en otras iglesias donde yo me he congregado o tengo amigos y he conocido, hay hasta 3 o 4 bandas de músicos a veces. Y a veces solo una toca. ¿Por qué? Porque muchos tienen dones, muchos tienen talentos, tienen habilidad para tocar instrumentos. Hay personas que cantan en la congregación mejor muchas veces que el que sirve aquí arriba. Tienen el llamado a servir. No, yo no estoy mirando a nadie, o sea, es en general. No crea que lo digo por los hermanos, es en general en la iglesia. Hay muchas personas que saben predicar mejor que cualquiera de nosotros que estamos aquí arriba. ¿Sí o no, pastor? Amén. Pero no basta con tener eso. Basta con escuchar el llamado y tener el compromiso a servir a Dios. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Necesitamos servir a Dios. Ahora, si usted ha tenido esa sensación del llamado, la convicción en su corazón de que Dios lo ha escogido y lo ha llamado para servirle, ¿qué es lo que le falta? Empezar a servir, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a esta iglesia, yo llegué buscando un lugar donde congregarme, y yo tengo un amigo que se congrega en otra Calvary que está en Playa de Tijuana, y él me había dicho, ven, congrégate acá, pero pues me queda muy lejos. Una de las cosas que siempre he creído es que la iglesia debe ser local. La iglesia debe estar cerca de donde vivimos, aunque a veces no pasa así. ¿Por qué? Porque hace falta más iglesias bíblicas en todo el mundo, no nada más en Tijuana. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que hay muchas iglesias cerca de nosotros, pero las iglesias no son bíblicas, no llevan una buena doctrina. Lo digo con tristeza. Y las personas tenemos que buscar muchas veces una iglesia que esté a kilómetros de nuestra casa. ¿Por qué? Porque hacen falta gente que tenga el compromiso de servir a Dios. Aquí tenemos una clase de plantación. Si tú dices, es que yo vivo hasta Boulevard 2000, hermano, por allá, plante una iglesia allá y ya no va a tener que venir hasta acá. Ni toda la gente que vive allá cerca de su casa va a tener que venir hasta acá. ¿Por qué? Porque usted va a ser una semilla plantada en ese lugar y ese árbol va a florecer y va a dar fruto. A eso fuimos llamados, a servir a Dios. Ahorita me va a decir, pastor, ¿por qué usted no planta una iglesia donde usted vive? Porque yo vivo aquí, ya está esto. Por eso me congrego aquí. Pero si un día Dios me envía a otro lugar, voy a ir. Nueva York. No lo sé. No sé a dónde Dios me vaya a enviar. Pero lo esencial del llamado a servir es sentir ese llamado.
¿Usted ha sentido ese llamado? Eso es lo que hoy le pregunto en esta noche. Si usted ha sentido ese llamado realmente en su corazón, que Dios lo ha escogido para servirlo. Y no digo que a fuerzas tenga que plantar una iglesia, no todos fuimos llamados a eso. Pero ¿cómo va a saber a qué fue llamado si usted no se prepara para ese llamado? Necesitamos prepararnos, necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos acercarnos a las personas que sirven a Dios, juntarnos con ellos. ¿Para qué? Para darnos cuenta a qué es a lo que fuimos llamados a servir. Ahora, ¿cómo sabemos que hemos sido llamados? ¿Usted ha escuchado alguna vez la voz de Dios audible? Levante su mano, ¿quién ha escuchado la voz de Dios audible alguna vez? Que le haya dicho algo. ¿Nadie? ¿Nada más yo? No, estaría mintiendo si le dijera que he escuchado la voz audible de Dios. Sin embargo, ¿cómo sabemos que hemos sido llamados si no escuchamos la voz de Dios de forma audible? Mire lo que dice 1 Corintios 9:16. Y no estoy hablando del llamamiento a ser salvos, estoy hablando una vez siendo salvos, ¿cómo sabemos que hemos sido llamados a servir? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Esa es una de las sensaciones que muchos hombres de Dios sienten en su corazón. Así como lo dice Pablo, se escucha como algo muy, muy crítico, ¿no? Como que diga, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Es una necesidad y ha sido impuesta. Pablo dice, si yo anuncio el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme porque me es una necesidad. Es como si usted llegara diciendo, ahora, fíjate hermano que hoy comí 2 veces, falta la cena, ¿no? Hoy comí 2 veces, hermano. Le voy a decir, pues eso no tiene nada de mérito, usted tiene esa necesidad, por eso come, ¿verdad que sí? Ese es lo mismo el llamado, así como con esa hambre, necesitamos servir a Dios. Aquel que tiene llamado sabe que lo tiene porque le es impuesta una necesidad de servir. Y no estoy hablando nada más exclusivamente de predicar. Hay gente que llega a un lugar y dice, ¿a qué te ayudo? Voy a acomodar las sillas, voy a barrer, no sé, pastor. Estoy hablando de la iglesia. Hay gente que sirve a Dios fuera de la iglesia. En la calle, ve a alguien tirado en la calle y va, lo levanta, le da algo de comer. Eso también es servir a Dios. Si usted ha tenido ese llamado a rescatar a las personas que están en problemas, en la adicción, quizá, no lo sé, todos tenemos diferentes llamados, pero usted lo va a sentir, usted va a sentir esa necesidad. ¿Sabe qué? Yo siento la necesidad de ayudar a las personas con problemas de adicción. ¿Sabe qué, pastor? Yo siento la necesidad de ayudar a los niños huérfanos. Y aquí no los estamos ayudando. Ponga un orfanatorio y lo ponemos ahí. Children's Calvary. ¿Por qué no? Pero necesitamos gente que siente ese llamado. Gente que quiera. Va a decir, no, pastor, yo quiero poner una taquería. Calvary tacos, ¿no? No, y puedes, o sea, le da risa, pero ahorita le voy a contar lo que el pastor Chuck nos cuenta en su libro. Mira lo que dice Jeremías 29 también, otro profeta, el profeta llorón le dicen, ¿verdad? Porque siempre se estaba quejando, dice, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías ya no quería hablar más lo que Dios le decía. ¿Por qué? Porque la gente se burlaba de él, la gente lo llamaba mentiroso. Era un hombre miserable por hablar la palabra de Dios. Así se sentía. Y luego dijo él, ya no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Él tomó esa decisión. ¿Pero qué cree? No pudo. Acabamos de estudiar un hombre llamado Jonás, ¿verdad? Él tomó su decisión también. Él había sido llamado porque él tomó su decisión y dijo, yo no voy a ir a otro lugar.
Pero ¿qué cree? No pudo. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos sido llamados por Dios? Porque no importa por el camino que tú te quieras ir, ni qué quieras hacer para olvidarte de Dios, Dios te va a seguir llamando, llamando y llamando. Así es como sabes que has sido llamado por Dios. Te puedes ir, si quieres, a un país donde ahorita esté prohibido el Evangelio, y ahí va a llegar alguien, a lo mejor encubiertamente, y te va a decir: hey, Dios me dijo que viniera. Y que me juntara contigo porque vamos a poner una iglesia aquí. Donde está prohibido, donde te pueden matar, donde te pueden meter a la cárcel por predicar. No lo sé, Dios obra de muchas maneras. Pero esa es la forma en que sabemos que hemos sido llamados por Dios, porque no podemos resistir el llamado. Y también no lo vemos como una opción, lo vemos como una necesidad. Necesito servir. ¿En qué? En lo que sea, pero necesito servir porque lo siento en mi corazón. Chuck Smith, en realidad Chuck se llamaba Charles, pero le decían Chuck, sentía la necesidad de salir y empezar su ministerio sin prepararse. Él quería poner una iglesia ya. Decía, ¿sabes qué? Ponme la foto, hermano, de Chuck, cuando estaba joven. Ahí en ese momento él decía, yo voy a poner una iglesia así, yo ya sé predicar, ya he escuchado el Evangelio, sé que Cristo murió por mis pecados, que resucitó al tercer día, y con eso voy a poner una iglesia. A lo mejor usted puede sentirse así, yo siento ese llamado de Dios, pastor, mañana voy a poner una iglesia. Necesitas prepararte. Chuck, cuando estaba en el instituto bíblico, él estaba estudiando y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo el tiempo. Y las almas allá afuera se están perdiendo. Y yo aquí, entre cuatro paredes. ¿Has oído esas palabras? Y yo las he oído muchas veces por años. Tengo 13 años ya en el camino del Señor. Y cuando estuve en una iglesia de otra denominación, ya no voy a decir de cuál para no meter en problemas, siempre escuchaba eso. Me decían a mí, tú no necesitas saber teología, tú no necesitas prepararte, tú nomás necesitas saber qué Cristo ha hecho en tu vida, y con eso ya la haces. Sale y predica. Y yo me lo creía, hermano. Y me ponían unas lecciones, para no decir arrastradas, ¿no? A veces personas que ya no iban a la iglesia, pero que conocían un poco de la palabra y que estaban resentidas con la iglesia. Entonces, cuando yo les hablaba de Dios, no, hombre, así me iban. ¿Por qué? Porque yo no sabía nada, no me preparaba, nomás quería enseñar lo que yo no sabía. ¿Cómo vamos a enseñar lo que no sabemos? A ver, usted enséñeme a volar un helicóptero. No puede, ¿verdad? A menos que alguien sepa volar un helicóptero. A ver, levante la mano. Necesitamos conocer lo que enseñamos. Entonces, Chuck, cuando estaba joven, ponlo, hermano, porque ahí ya tiene experiencia el pastor. Pero ahí en ese momento, cuando él estaba joven, él sentía esa necesidad. Y no es malo sentir esas ganas de decir, ¿sabes qué? Quiero servir así en cuanto llegas en tu primer amor, que dices, ¿sabes qué? Pastor, présteme el púlpito ahorita, ya apenas tengo un mes aquí en la iglesia, pero yo voy a aventar lumbre de allá arriba. Fuego, dicen, ¿verdad? Y no es malo tener ese sentimiento. Pero si ya lo tienes, empieza a prepararte. ¿Sabe? Yo no tenía ese sentimiento de ser pastor, ni de predicar, ni nada. Yo nada más tenía el sentimiento de servir a Dios, porque estaba agradecido con Él. Y sigo así. Yo decía, Señor, estoy agradecido porque me salvaste. ¿Qué quieres que haga? Esas eran mis palabras. ¿Qué quieres que yo haga? Y hace muchos años, cuando una vez estaba haciendo fila, le voy a contar esto, es parte de mi testimonio. Cuando estaba haciendo fila para cruzar a Estados Unidos, un hombre que pedía limosna se me acercó con un vaso y me dijo que si le daba una moneda. Y yo le dije que no tenía. Ya era cristiano, pero tenía unos cuantos meses apenas de convertido. Entonces,
Cuando uno recién se convierte, que debería durar toda la vida ese primer amor, ¿no? Yo dije, volteé así en el portavasos y miré unas monedas. Y dije, le eché mentiras. Eso no le agrada a Dios. Y le pité, Dije, le dije que no traía porque yo pensaba que no traía, pero vi la moneda y dije, sí traigo, y le eché mentiras. Tengo que darle esa moneda a ese señor. Y se regresó. Se regresó ese hombre, puso el vaso, le eché las monedas y me dijo, Dios te bendiga. Gracias, me dijo. Tú eres pastor, ¿verdad? Y yo le dije, no. Casi decía, no, gracias, ¿verdad? Le dije, no soy pastor. Y el hombre me dijo, sí eres pastor, me dijo. Mi mamá está de testigo, ella iba conmigo. Le dije, no soy pastor. Sí eres pastor, me dijo, prepárate. Así me dijo. Y empecé a derramar mis lágrimas. Cada vez que lo digo, lo cuento, vuelvo a recordar ese momento cuando Dios me habló a través de ese hombre y me dijo, prepárate. No me dijo, créete mucho, no me dijo, ya predica mañana, me dijo, prepárate. Y se fue. Un hombre que nunca había visto en mi vida, un hombre que pedía limosna en la calle, Dios lo usó y me dijo, prepárate. Entonces, han pasado más de 10 años de eso y yo me he estado preparando para servir a Dios. Cuando leo el libro de Chuck, me identifico bastante con su testimonio, no en todos los aspectos, pero en el hecho de que uno a veces quiere servir a Dios así, al bravazo, como dicen, ¿verdad? Y no es tan fácil. Podemos servir en muchas cosas que son sencillas, pero si nos preparamos, vamos a poder servir en todas las cosas, aún en las que son difíciles. Acuérdense que Pedro decía, Pablo habla de unas cosas que son muy complicadas de entender. Esas cosas complicadas de las que Pablo habla, puedo decir que en su mayoría hoy las entiendo. Y veo al apóstol Pedro, no lo veo inferior a mí ni nada, simplemente digo, el apóstol Pedro necesitaba prepararse más, como Pablo lo hizo. Esa es la única diferencia entre ambos. Hemos visto aquí que todos somos hombres, todos estamos atados a las mismas pasiones. Usted y el apóstol Pablo son la misma materia. Yo y Chuck Smith somos iguales. Simplemente él tiene su historia de servir a Dios ya partió con el Señor. Pero podemos hacer las mismas cosas y aún mayores, dijo el Señor. Si Jesús dijo eso de sí mismo a sus discípulos, ¿qué no podrá haber dicho Chuck? Hay muchas cosas que dijo, ¿verdad? Una de ellas dijo que no quería que le hiciera una estatua, pero esa es otra historia. Bueno, cuando uno empieza a servir a Dios, hermanos, siempre va a llegar la prueba. Siempre. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que está parado en un púlpito, como yo lo estoy ahorita, predicando la palabra de Dios, y uno que no está aquí parado, que está sentado en una silla? Muchas veces es esta, que cuando llega la prueba, tú que vas avanzando, empiezas a retroceder. Y el hombre que vence la prueba, como nos ha enseñado Santiago, que soporta la tentación, que avanza, sigue adelante sirviendo a Dios. La prueba siempre va a llegar a tu vida, siempre. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué dice Pedro esto? Porque Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús nos enseñó que la prueba siempre va a venir a nuestra vida. Entonces, ¿por qué nos sorprende? Tenemos que pasar por pruebas. Muchas veces, cuando recién comenzamos a servir a Dios, y hablo de servir ya, no estoy hablando de que cuando te conviertes, estoy hablando cuando empiezas a servir a Dios, empiezan a pasar una serie de cosas en tu vida, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén.
Vienen pruebas, vienen tribulaciones, mueren tus seres queridos, pierdes a veces tus bienes materiales. ¿Y qué pasa? Dios te está probando. A ver de qué estás hecho. Él ya sabe, pero tú a veces no sabes. Dios quiere mostrarte que Él te ha elegido para servir. Cuando Chuck empezó a servir a Dios, estoy hablando del pastor Chuck todavía, él empezó con su ministerio y no veía frutos. Él plantó su iglesia, empezó en un ministerio y no veía frutos. Y tuvo que trabajar fuera de la iglesia, en un trabajo secular, para poder darle de comer a su familia. Trabajaba y era pastor. Trabajaba y era pastor. Por 17 años. ¿Cuántos años hubiera aguantado usted teniendo su iglesia, siendo el pastor de la iglesia, y tener que ir a trabajar todos los días y luego regresar a pastorear la iglesia, ir a trabajar y regresar a pastorear la iglesia por 17 años? Y no ver frutos, y que tu iglesia ni siquiera te pueda dar para pagar la renta, y menos para darle de comer a tu familia. Porque sí saben que aquel que predica el evangelio debe comer del evangelio. Sí saben eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando un pastor o cuando un siervo de Dios no ve frutos y tiene que trabajar? Tiene que cansarse, tiene que desgastarse físicamente, pero sin abandonar su llamado al ministerio. Yo hace rato le decía a mi esposa, yo no sé cuánto aguantaría, porque hoy en día yo trabajo y también sirvo a Dios. Y tengo que mantener a mi familia, y es pesado. Si para usted es pesado trabajar y venir a la iglesia a escuchar nada más, imagínense que es trabajar y venir a la iglesia a servir. Todos los servicios. Ahora, ser el pastor principal es muy diferente. Yo soy un pastor asistente nada más. Pero ser el pastor principal no solamente implica lo físico, sino lo mental, lo espiritual. Escucharlos a todos ustedes con sus problemas y cargarlos y llevárselos al Señor. No los cargamos todo el tiempo, nada más mientras los recibimos de parte suya. Y estar orando y preocuparse por la vida de todos ustedes, aparte de la personal. Yo admiro mucho al pastor Chuck. 17 años trabajando fuera del ministerio para poder comer él y su familia. Y dice el pastor Chuck que él decía, Señor, cámbiame el llamado. Yo no quiero ser pastor. ¿Por qué no me llamas a ser un empresario? A mí me gustan mucho las ventas, los negocios. Mira, Señor, si tú me vuelves un empresario exitoso, millonario, yo voy a mantener la iglesia. Y no solamente mi iglesia, todas las iglesias que pueda mantener. Y si hay gente con ese llamado, aunque le dé risa. Hay gente que es empresaria, hay gente que es millonaria, lo voy a decir así, y aporta a las iglesias. Y ese es su llamado. La Escritura lo enseña, que en algunos su don o su talento es dar. Y Dios los escogió para eso. Que no es fácil tampoco. Si usted dice, ¿por qué yo no soy millonario? Porque tu talento no es dar. Y Dios lo sabe. Dios le ha dado ese talento a los que su talento es dar. Y si tú ves a alguien así de bendecido y es cristiano, tú vas a ver que esa persona siempre da, siempre da. No le cuesta trabajo porque ese es el don que Dios le ha dado. Y Chuck quería ese don, pero el Señor le dijo, no, tú fuiste llamado a ser pastor. Y vas a sufrir para que sepas lo que es sufrir a causa de mi nombre. No se lo dijo así textual, pero la Escritura se lo dijo así al apóstol Pablo. Yo creo que a todos los que hemos sido llamados podemos agarrar esas palabras que el Señor le dijo a Pablo para nosotros mismos. Tenemos que saber lo que es padecer por causa del nombre del Señor.
Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando llega la prueba a nuestra vida? Llega la duda. Empieza uno a preguntarse, ¿realmente Dios me llamó al ministerio? ¿O yo estoy queriendo sostener este ministerio con mis fuerzas? Porque el pastor Chaco hubiera dicho, oye, esta es tu iglesia y no se sostiene por ti, yo la estoy sosteniendo, como quien dice. Usted puede servir en algún área y decir, oye Señor, no recibo ni una bendición, yo al contrario, me estoy desgastando al doble. ¿Alguna vez ha pensado así? ¡Wow! Tengo que hacer algo por el Señor y no quiero. Lo único que quiero es que Dios me bendiga y me bendiga y me bendiga. Seguimos aquí. Si Dios nos llamó, vamos a seguir aquí. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? Nada, casi nada, poco, mucho o todo. No me respondan, nada más piensen. Y luego ya que me lo respondan, piensen cuánto está haciendo ahorita. Y piense cuánto el Señor ha hecho por usted. Ya. Sin que le dé ahorita nada. ¿Cuánto ya hizo el Señor por usted? Aunque usted ahorita de aquí en adelante ya no reciba ni una bendición de parte de Dios. ¿No es suficiente el sacrificio de Cristo? No lo estoy regañando. Yo estoy llorando, mírenme. Porque Dios me está hablando también a mí. Siempre va a llegar la duda cuando llegue la prueba. El ministerio no es un lugar para ser servido. A lo mejor estamos mal acostumbrados a ver pastores de otras denominaciones que se ponen aquí. Voy a usar el golpe del pastor Solís para despertar a la gente. Y empiezan a dar órdenes. Hey, tú haces esto, tú, el otro, hey, sírveme aquí. Ponme una alfombra aquí para pasar porque me ensucio los zapatos. Hay ministros que ponen a la gente, hermanos, la acuestan en el piso y pisan encima de ellos para no pisar el piso. En otros países lo he visto. Hay unas sillas aquí en los altares, así como de reyes, donde se sientan los pastores. El hermano no me va a dejar mentir. Hay unas bancas especiales para los que sirven en otros lugares. El ministerio no es para ser servidos, es para servir. Y el pastorado es el lugar más bajo de todos, donde el Señor dijo, si quieres ser el mayor, tienes que ser servidor de todos. De todos. Ya no quiero ser pastor, voy a decir. No he conocido a un pastor que me diga, yo quería ser pastor, hermano, desde que me convertí. No he conocido uno. Bueno, sí he conocido algunos, pero esos son otro tipo de pastores, ¿verdad? Asalariados. Porque sí puede haber ese interés por ganar dinero, por tener poder, porque la gente te obedezca. Y ese tipo de pastores sí anhelan eso, anhelan estar aquí, pero sabe que tarde o temprano Dios los va a derribar. Ya tienen su recompensa, nada más. Eso es lo que tienen y es todo. Cuando ellos estén delante del Señor, no van a recibir nada. Ya disfrutaron en esta vida de vivir de la gente, de trasquilar las ovejas. Y hasta ahí. Y va a ser muy duro su castigo. Mire lo que dice Marcos 10, 42 al 44. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Cuántos quieren ser pastor aquí? Espero que más de uno sí tenga ese llamado. Aunque ahorita diga, no, yo no. Pues yo también muchos años dije, no, yo no. Y yo no. Pero Dios me estaba llamando
así como llamó el pastor Chuck. El pastor Chuck cuenta una anécdota. Él cuenta un contexto de que él cuando era pequeño, su mamá lo enseñó. Cuando Chuck era pequeño, usted sabe que en los años 60, me parece, cuando el cigarro comenzó a hacerse comercial, ¿verdad? O no sé si de los 50. ¿Alguien es de los 50 aquí? Sí. ¿Cuándo comenzó el cigarro más o menos a hacerse muy popular? Así que toda la gente... Pues ya mi abuela fumaba carmencita sin filtro. Lo disfrutaba. En aquellos años no se sabía lo dañino que era el cigarro. Apenas comenzaba, ¿verdad? Todavía nadie le daba cáncer ni nada, o sea, era algo que era una moda, que todos los jóvenes, que las personas que eran de clase alta, ¿verdad? Se hacían los distinguidos fumando, usaban una pipa, ¿no? Para que no tocara el cigarro. Entonces Chuck cuenta que su mamá lo enseñó a repudiar las colillas de cigarro, que él le decía que eso era sucio, que estaba contaminado, no tanto por la nicotina, sino porque las personas lo tenían en sus bocas. Sin embargo, él cuenta que cuando él comenzó a servir en la iglesia, las personas llegaban a la iglesia fumando todavía. ¿Hay alguien aquí que todavía llega fumando? No es para juzgarlo. Muchas veces venimos a la iglesia y todavía tenemos hábitos que no hemos podido dejar. Entonces en la iglesia de Chuck mucha gente llegaba fumando y tiraba las colillas de cigarro en el patio de la iglesia. Y dice Chuck que él odiaba esas colillas. Y él empezó a rejuntarlas. Aún repudiándolos, empezó a rejuntarlas y se quejaba y decía, esta gente cochina, ¿no? Como regularmente nosotros lo hacemos cuando juntamos basura del frente de nuestra casa, ¿verdad que sí? O quien junta la basura del frente de su casa y dice, qué bendición, Señor, gracias, que me permite servir a otros. ¿Verdad que no lo hacemos así? ¿Qué decimos? Esta gente no entienden, ayer barrí. Así decía Chuck. Pero él tenía un compromiso con el pueblo de Dios. Mira lo que dice Colosenses 3:17. ¿Sí lo puse o no? Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Chuck dice que cuando esta palabra llegó a su vida, a su mente, a su corazón, empezó a dar gracias a Dios por recoger las colillas, porque se acordó que lo estaba haciendo para el Señor, no para las personas que fumaban y que tiraban las colillas. Empezó a hacerlo para Dios. Entonces, eso, si tenemos esa mentalidad, siempre nos vamos a sentir mejor. Lo hacemos para Dios. Hermanos, cuando vengan para acá, para la iglesia, y estén atorados en el tráfico, en vez de renegar y decir, no, hombre, mira, no sabe manejar esto, el otro, pueden pensar, estoy pasando esto porque lo estoy haciendo para Dios. Voy a la iglesia porque quiero agradar a Dios. Y sé que va a haber pruebas en el camino. Y a lo mejor nunca se te atraviesa nadie, pero el día que vienes a la iglesia se te mete uno así, para que reniegues, ¿verdad? O te tardas más de lo que comúnmente harías de tiempo. Oye, cuando no hay servicio, vengo a la iglesia y hago 10 minutos. Y ahora que es día de servicio, tengo una hora en el tráfico y no avanzo. Puede pasar. Siempre hay algo de qué quejarnos, siempre. Cuando esté en su casa, usted, mujer que está aquí, y vea toda la ropa que deja su esposo tirada, a mi esposa, ¿no? En vez de decir, otra vez dejaste aquí tirado, diga, lo estoy haciendo para el Señor. Y lo echa en el cesto. Pero también esposos, en vez de tirar la ropa fuera del cesto, diga, lo voy a hacer para el Señor y lo voy a echar directo. Además, voy a poner la lavadora. Y la voy a separar por colores. Porque sí echamos ropa a la lavadora, ¿verdad, pastor? Pero la echamos todo así, como caiga. Le echamos las toallas con lo negro y todo, sale todo bueno. Esa es otra historia. Siempre hay algo de qué quejarnos, pero si pensamos que lo estamos haciendo para el Señor, siempre va a ser más fácil. Siempre. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor.
Lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para el Señor. Si usted cuida los carros allá afuera, lo hace para el Señor. Si usted atiende la tiendita, lo hace para el Señor. Si usted lava los baños, bueno, creo que nadie los lava, ¿no? El pastor, su esposa. Mi esposa. Lo hace para el Señor. Si usted predica, lo hace para el Señor. Si usted enseña, lo hace para el Señor. Si usted diezma, ofrenda, lo hace para el Señor también. No se queje. No es para nosotros, es para el Señor. Ahora, tenemos que tener un compromiso con la palabra de Dios. Si tenemos un llamado, tenemos que tener un compromiso inevitable con la palabra de Dios. Decir, yo amo a Dios, quiero servir a Dios, pero no me gusta leer la Biblia, no es compatible. Y no importa que no vayas a predicar, cualquier lugar de servicio en la iglesia, tú tienes que leer tu palabra de Dios. Si tú no, es que yo nomás toco la batería, pastor, yo para qué quiero saber la Biblia, nomás y con eso. Las iglesias hoy en día están llenas de músicos que no conocen la palabra de Dios. No estoy hablando de esta iglesia. En general la iglesia, hermanos. ¿Qué es lo que hacen los músicos en otras iglesias? No aquí. Dejan de tocar y se van para afuera. Y no escuchan ni siquiera la predicación de su pastor. ¿Usted cree que lee la Biblia en su casa? Menos. Todos los servidores, todos los que hemos sido llamados a servir a Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Porque es un compromiso. Es una necesidad. Necesitamos alimentarnos de la palabra. ¿Cómo vamos a enseñar de un libro que no conocemos? Si yo no hubiera leído los distintivos de Calvary Chapel, yo no pudiera estar ahorita aquí parado. Aunque me supiera la Biblia de principio a fin, necesito conocer del libro que voy a enseñar. Necesito conocer al autor del libro. Pon la foto, hermano, del pastor Chuck. Bueno, ya era grande, por favor. Este es Chuck Smith. Un hombre que dio su vida sirviendo a Dios. No traje la foto, que está un poco más triste, cuando ya trae su respirador aquí, sus tubos, y seguía predicando el Evangelio. Pero hasta el último día de su vida, que Dios le dio fuerza, siguió predicando la palabra de Dios. Y no es que exaltemos a los hombres, pero honramos a quien honra merece. Y el pastor Chuck oyó el llamado de Dios y obedeció. Por eso estamos nosotros hoy aquí, porque Dios usó a Chuck para que fundara una iglesia como esta en Estados Unidos. Iba a decir Costa Mesa, pero creo que me dijeron que ahí no fue la primera. Pero bueno, ahí fue donde floreció la iglesia, en Costa Mesa, California. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar de un libro en el que no creemos? Para creer en el libro del que estamos enseñando, hay que leerlo y entenderlo. Entre más lo leamos, más lo vamos a entender. Y entre más lo entendamos, más somos capaces de enseñar acerca de ese libro. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Ya para terminar, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Claro que esto habla del testimonio, ¿verdad? Pero también ser un obrero aprobado quiere decir un obrero que es capaz de realizar el trabajo que se le encomienda y que usa bien la palabra de verdad. Cuando nosotros vamos a un trabajo, ¿qué es lo primero que hacen en un trabajo? La entrevista, dice la hermana. Pero cuando ya estás yendo a trabajar, lo primero que hacen es capacitarte, ¿verdad que sí? A menos de que tú tengas años de experiencia en lo que vas a hacer, pero aún así te dicen, vas a tomar un curso para que veas cómo hacemos las cosas aquí, ¿verdad que sí? Eso es este curso que estamos dando hoy. Tú puedes tener 30, 40 años de cristiano ya, pero aquí hacemos las cosas así, en Calvary Chapel. Y este fue el primero de esos serie de cursos, el llamado al ministerio. El próximo va a ser el modelo de Dios para la iglesia, lo va a enseñar nuestro pastor Solís. La próxima semana, no se lo pierda, el miércoles. Y ahí el pastor va a enseñar
los temas vitales en lo que creemos cómo debe ser la iglesia en nuestros días y el modelo que es tomado de las Escrituras para llevar la iglesia y que siga adelante. Así es como ha funcionado Calvary Chapel a través de los años y ha crecido como no tenía yo idea que una iglesia podía crecer. Más de 2,000 iglesias alrededor del mundo, en todos los países, en todos los idiomas. Calvary Chapel sigue creciendo. Y si no me cree, vaya a Rosarito y vea todo lo que ha crecido en los últimos 10 años. Y esperamos, tenemos la fe en Dios, que esta iglesia también va a dar frutos próximamente. Pero necesita usted prepararse. Si usted ha sentido el llamado de Dios alguna vez, acérquese con nosotros y diga: ¿sabe qué, hermano? Quiero servir. En lo que sea, quiero servir a Dios. Y nosotros lo podemos ayudar a que sirva de una mejor manera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy, Señor, nos has hablado a través de este testimonio, Señor, del pastor Chuck, en un hombre